Bienvenidos a todos. Bueno, hoy la charla que vamos a tener es de tratamientos médicos en la infertilidad masculina, ¿sí? Digamos que esta charla la vamos a encarar de dos formas diferentes. La primera forma que vamos a encarar es diciendo que obviamente sabemos que la infertilidad digamos, un problema que está afectando cada vez a mayor cantidad de parejas. Esto se debe a múltiples causas, tiene que ver con la edad de la pareja, sobre todo las mujeres que han decidido ser madres en edades digamos, más avanzadas. También es una realidad que el recuento espermático en hombres, según los últimos estudios, en las últimas décadas viene disminuyendo, pero hay un montón de factores que puedan estar afectando todo esto, pero nos vamos a centrar pura y exclusivamente en los tratamientos para el hombre infértil. Habiendo dicho esto, vamos a encarar esta charla hablando de patologías muy claras, como es el hipogonadismo hipogonadotrófico, donde tenemos herramientas específicas, que son las gonadotrofinas. Tenemos un área gris, que son estos hipogonadismos funcionales, donde hay otro target de drogas que pueden llegar a servirnos. Y lo más complicado de todo, que es a lo que nos vamos a enfrentar con mayor probabilidad en las consultas por infertilidad, son estos pacientes con una oligoastenoteratospermia idiopática, en el cual no vamos a encontrar una causa evidente y qué tipo de tratamientos podemos indicarle a este tipo de personas. Bien, eh, a ver, vamos a ver por qué no puedo pasar. Ahí está. Perdónenme, vamos a volver para atrás. Como ustedes saben, la infertilidad es la incapacidad de una pareja de lograr un embarazo luego de un año de búsqueda sin protección, y como les expliqué previamente, la oligoastenoteratospermia idiopática es una alteración espermatogénica que obviamente va a alterar el potencial reproductivo de estos varones. A grandes pasos, a grandes rasgos, datos que ustedes ya saben, la prevalencia de infertilidad masculina es alrededor del 15% en la población general. Si empezamos a separar las causas de infertilidad masculina, podemos decir que una de las áreas que vamos a charlar en esta charla, que es el hipogonadismo hipogonadotrófico como causa de fertilidad, es del 1 al 2%. Los hipogonadismos funcionales generalmente son un porcentaje mayor, se pueden concentrar, pueden llegar a ser entre el 5 al 10%, y la mayor probabilidad de causas que vamos a encontrar son las idiopáticas, que es lo que nos va a llevar un poco más de tiempo en esta charla, y vamos a desarrollar un poco más. Sabemos que la mitad de las parejas que consultan por fertilidad, 50% puede ser debido a un problema femenino, 50% es un problema masculino. Esto para entender que en realidad la infertilidad es un problema de la pareja, ¿sí? Y que algunas veces, en contadas ocasiones, podemos encontrar un factor determinante en alguna de estas dos individuos que pueden ser la causa, pero en general siempre hablamos de una patología de la pareja. Y aparentemente se estimaría que 1 cada 20 varones pueden tener una causa de infertilidad. ¿Cuáles son estas causas de infertilidad en la población general, extrayendo las patologías previas que les dije, hipogonadismo patológico y hipogonadismo funcional? Bueno, el consumo masivo de alcohol, el consumo masivo de tabaco, varicoceles. Generalmente cuando hablamos de varicoceles hablamos de patología, un varicocele severo, ¿sí? No hablamos de estos varicoceles leves que es muy común encontrar en el hombre, hablamos de varicocele severo. Infecciones, que pueden ser infecciones de cualquier tipo en cualquier punto de la vía seminal. La utilización de pesticidas hoy en día, sobre todo en zonas más agropecuarias, antecedentes de radioterapia, quimioterapia, enfermedades crónicas, y un punto muy, muy claro que tenemos que empezar a charlar es la obesidad, que sabemos que la obesidad es una causa de infertilidad masculina, sabemos que estamos en una pandemia de obesidad, hemos visto todos nosotros que estamos en los consultorios a varones con un BMI, no digo de 24, 25, 26, 27, sino que estamos hablando de pacientes ya con obesidades, ¿sí? Con un BMI arriba de 30, y tengan en cuenta que la obesidad es, además de toda la patología neurovascular y endocrina que produce, es un estado de inflamación continua, ¿sí? El paciente tiene digamos, inflamación crónica persistente leve, en el cual puede llegar a alterar varios de las diferentes áreas de ese organismo, siendo la esfera de la sexualidad sí, y de la fertilidad también, una de las causas de esta infertilidad. Toda esta, digamos, inflamación crónica persistente hace que aumenten ciertas sustancias que se llaman radicales libres del oxígeno, en el cual pueden producir
daños de proteínas, peroxidación lipídica, daños de membrana y con el consiguiente daño del ADN espermático. Y todo esto correlaciona con motilidad, recuento espermático, morfología, concentración espermática, que nos va a llevar a un grado de infertilidad. Puntualmente, cuando digo infertilidad, me voy a estar refiriendo al varón en este caso, pero tengan en cuenta que siempre hablamos de la pareja, pero en este caso voy a estar hablando puntualmente del varón. Entonces, sabemos que el daño por estrés oxidativo es uno de los factores de infertilidad masculina. Cuando nosotros evaluamos daño por estrés oxidativo, y esto está bueno remarcarlo, tenemos que, digamos, descartar patología que ya sabemos que va a producir aumento de radicales libres del oxígeno con la consiguiente inflamación, infertilidad y daño de membrana, peroxidación e infertilidad. Tenemos que descartar varicocele severo, tenemos que descartar infecciones, tenemos que descartar antecedentes de quimioterapia y radioterapia, ¿sí? Tenemos que descartar causas que realmente nosotros ya sabemos que van a impactar negativamente en la fertilidad. Una vez que descartamos eso, podemos empezar a hablar y evaluar, por supuesto, la infertilidad por radicales libres del oxígeno. Cabe aclarar que si bien el varicocele es una afección que también, doy varicocele como ejemplo, es una afección multicausal sobre la espermatogénesis, digamos, no vale la pena, o yo por lo menos considero que no vale la pena, lo mismo que un paciente que tiene una infección, pedirle un test de túnel, que es el test que se utiliza para evaluar el daño del ADN espermático, el daño por radicales libres del oxígeno, porque sabemos que va a estar alterado. La idea es, si sabemos que tiene un varicocele o una infección, es tratarlo y luego evaluar el túnel, por técnica de túnel, el daño espermático del ADN espermático, para ver qué forma de solución le podemos dar a este tipo de pacientes. Tengan en cuenta que toda esta acción de los radicales libres del oxígeno está normalmente siempre a lo largo de la vía espermática, no es que no hay, ¿sí? El tema es que cuando hay un desbalance entre las células aceptoras de electrones, que en este caso es la catalasa, la superoxidasa dismutasa, la glutatión peroxidasa, y un aumento de las especies reactivas del oxígeno, el peróxido de hidrógeno, el anión superóxido, el radical hidroxilo, cuando se produce un desbalance a favor de estos últimos, obviamente va a estar toda la alteración que acabo de decirles previamente. Cuando nosotros usamos antioxidantes, vamos a estar previniendo el daño que causan los radicales libres del oxígeno durante el tránsito durante la vía espermática hasta la eyaculación, ¿sí? Generalmente el daño se puede producir en la vía espermática, no está estimado que el daño se produzca a nivel intratesticular, ¿sí? Generalmente está más dado durante su paso, el paso del espermatozoide a través de la vía espermática, y es donde digamos, donde el espermatozoide es mucho más vulnerable a la acción de estos radicales por todos los procesos inflamatorios que puede haber en esta vía periférica. Pero tengamos en cuenta que las causas de infertilidad masculina es multifactorial, ¿sí? Son múltiples las causas que van a estar afectando la producción espermática de este paciente. Nosotros podemos actuar someramente sobre ciertas patologías, digamos muy claro, es varicocele, infección, prostatitis, epididimitis, sabemos que hay procesos inflamatorios, pero luego es difícil evaluar qué tipo de tratamiento podría ser mejor para el varón o si realmente las drogas que podamos utilizar pensando en actuar contra los radicales libres del oxígeno van a ayudar o van a hacer que este paciente aumente las probabilidades de lograr un embarazo. Y cuando hablamos de embarazo, no solamente hablamos de un embarazo bioquímico, ¿sí? Sino que hablamos de tasa de nacidos vivos, la cantidad de bebés en casa que se lleva esa pareja infértil. Ahí es donde la cosa puede llegar a complicarse un poco más, ya que últimamente no, la realidad es que hacer un trabajo randomizado, controlado, doble ciego, con este tipo de patología, donde intervienen dos personas para lograr un objetivo común, realmente es muy difícil y es prácticamente imposible. Por lo tanto, todos los trabajos que nosotros podamos leer y en el cual, digamos, yo les voy a adjuntar en papers para que ustedes puedan leer, van a ser de baja calidad a moderada calidad, por lo que le acabo de decir, porque es muy difícil hacer trabajos bien diseñados, prospectivos, randomizados a doble ciego. Entonces vamos a tener información generalmente de reporte de casos, de trabajos, algunos prospectivos, digamos, paciente pre y post, o trabajos retrospectivos. Es la única forma que tenemos para evaluar este tipo de patología en este momento.
Ahora, ¿cuáles son los primeros signos que yo puedo sospechar de daño por estrés oxidativo? Bueno, la típica astenoteratosospermia, el aumento de la cantidad de células redondas, las peroxidasas positivas, aumento de la viscosidad seminal, baja tasa de fertilización con las técnicas de fertilidad, baja movilidad espermática, pobre desarrollo del blastocito, descartando, no, descartando obviamente una edad materna avanzada o una calidad ovocitaria deficiente. Se estima que si la pareja es joven, con buena calidad de ovocitos, bueno, y hay una alteración del desarrollo del blastocito, deberíamos tal vez haber estudiado previamente a estos pacientes antes de llegar a la técnica de fertilidad. ¿Qué tratamientos usamos en este tipo de pacientes? Bueno, ahí es donde empieza toda esta telaraña de estudios que podemos llegar a encontrar en la literatura. Tengan en cuenta que hay muy pocos trabajos randomizados, controlados, con ciegos, que evalúen este tipo de patología, y los que lo han hecho por poco tiempo. Entonces, es difícil evaluar, digamos, qué droga es la recomendable para determinada patología que presente este paciente masculino con infertilidad. Y generalmente no se sugiere el uso de un solo tratamiento antioxidante, sino se sugiere un conjunto de antioxidantes que puedan estar interviniendo en diferentes pasos o mejorando ciertas características de este espermatozoide a lo largo del tracto epididymario. ¿Sí? A lo largo del tracto de la vía espermática, quise decir, perdón. La carnitina es una de las drogas más utilizadas y generalmente es la que aparece en todos los trabajos que evalúen tratamientos con antioxidantes. Bien, aparentemente tiene un rol en la adquisición de la motilidad espermática. Recuerden que todo esto es a través de su paso por el epididimo, con efecto obviamente posttesticular. Generalmente la dosis a utilizar es entre 2 a 4 gramos diarios, ¿sí? Y hay muchos trabajos que hablan de mayor tasa de embarazo con el uso de estos tratamientos, de estos radicales libres, de estos tratamientos antioxidantes. Cuando hablan de tasa de embarazo, generalmente por técnica de fertilidad, obviamente, pero no hablan de nacidos vivos, hablan de mayor tasa de embarazo. Bien, eso también ténganlo en cuenta porque es la discusión que vamos a tener un poco después. Otro de los tratamientos que se han utilizado, pero ya digamos, no con gran asiduidad, son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo para en aquellos pacientes donde tenían las células peroxidasas positivas, no encontramos otra causa, no encontramos varicocele, no encontramos infección, no encontramos traumatismo, no encontramos nada. Generalmente dábamos estos AINES para disminuir el recuento de células espermáticas y evaluar a lo largo del tiempo la mejoría de la calidad espermática. Mejoría de la calidad espermática que debe ser evaluada recién entre los 3, como muy breve a los 6 meses, luego de instaurar una terapéutica determinada. Recuerden que el espermatozoide tarda 3 meses en formarse, por lo tanto, si yo empiezo un tratamiento hoy, no puedo evaluar nada hasta los próximos 3 meses como mínimo aproximadamente. Ya no se utiliza, hubo trabajos, digamos, los más significativos, se utilizaban analgésicos junto a otras drogas en forma de supositorio. Hoy en día nadie va a aceptar el tratamiento con forma de supositorios, generalmente se dan en tratamientos orales, pero fíjense que aparentemente hay ciertos trabajos que evaluaron que el uso de piroxicam de 30 miligramos podría llegar a mejorar todo esto. La vitamina A y vitamina C son otra de las drogas, junto al ácido fólico, que vamos a charlar más adelante, más utilizadas, junto a la coenzima Q10. Y hay que tener en cuenta que hay ciertos trabajos que hablan que el déficit severo de vitamina A altera la calidad de la espermatogénesis en cualquier estadio de este proceso. Eso es frente a déficits severos estudiados en laboratorios, y eso está claro, la intervención de la vitamina A en el proceso espermático. La realidad es que ninguno de nuestros pacientes va a tener un severo déficit de vitamina A, ¿sí? Pero es importante reemplazarlo porque tiene una capacidad antioxidante muy importante, amén de su intervención en el proceso fisiológico de la espermatogénesis. Se estima una dosis digamos, a lo largo de 900 microgramos por día. La vitamina C fue evaluada también en múltiples trabajos, sobre todo en fumadores, donde sabemos que los radicales libres del oxígeno y la lesión por los radicales libres del oxígeno está elevada. Cuando hablamos de fumadores, digamos, pesados, donde
pueden llegar a fumar entre 20 a 40 cigarrillos por día durante varios años previamente. Y son uno de los pocos trabajos randomizados, controlados y doble ciego, donde, digamos, los primeros de este tipo de trabajos no informaron grandes cambios cuando se utilizaba sola, pero hay un trabajo muy importante que es más o menos lo que cambia el paradigma, que es el trabajo de Greco del año 2005, donde evalúa a pacientes infértiles y ve que junto con el uso de diferentes antioxidantes, las pacientes logran mejoría en los parámetros espermáticos y logran mejoría en la tasa de embarazos, pero no así en los nacidos vivos, ¿sí? Que es el punto débil en el trabajo en estos tipos de trabajos. La dosis de vitamina C oscila entre 0,5 y 1 gramo por día. La vitamina E es algo también utilizado, es muy común de encontrarlo. Me remito nuevamente al trabajo de Greco del año 2005, uno digamos, de no trabajo pivotal, porque ya se venía estudiando previamente hace mucho tiempo, pero sí que realmente fue un trabajo bien diseñado que no es que cambió ciertos paradigmas, sino que le dio mayor relevancia a la lesión por radicales libres del oxígeno. Tengan en cuenta que pacientes con alteraciones de la coagulación hay que tener cuidado por su efecto sobre el metabolismo de la vitamina K, pero generalmente todos los preparados vienen con vitamina E, son drogas muy seguras. Otra droga es el selenio, zinc, selenio, manganeso, algunas veces, manganeso no, perdón, zinc y selenio son los elementos que más se utilizan. Hay un trabajo también, luego del trabajo de Greco del 2005, un trabajo de Safarinejet, del año 2009, un trabajo randomizado, controlado, doble ciego, donde usan N-acetilcisteína, carnitina, donde ven la mejoría de todos los parámetros espermáticos, y no solamente los parámetros espermáticos, sino también del eje gonadal, ¿sí? Con mejoría de todo el eje gonadal, usando el tratamiento con este tipo de antioxidantes. N-acetilcisteína y zinc, como les dije, también son los más utilizados, y así podemos seguir hablando de múltiples elementos que están demostrados o, digamos, en trabajos de baja calidad o moderada calidad, pero en realidad, cuando nosotros, digamos, evaluamos o si miramos los últimos trabajos de los últimos 3 años, podemos determinar que de las drogas más utilizadas está la coenzima Q10, N-acetilcisteína, carnitina, ácido fólico y vitamina E en diferentes dosis. Bien, dentro de los, digamos, preparados que más se sugieren durante el transcurso del tratamiento con antioxidante son 5 o 6 elementos, que este es el cuadro final que le quiero mostrar. Pasé un poquito más rápido los anteriores porque vuelvo a lo mismo, es la descripción de diferentes procesos y diferentes trabajos que evalúan su utilidad en el tratamiento empírico, pero en un trabajo del año 2022, unas guías del año 2022, que yo se las adjunto, que fue en el Journal of Sexual Medicine, no, en el Health del año 2021, perdón, hablan de este tipo de, digamos, asociaciones que podrían llegar a ser las más beneficiosas en el tratamiento de la oligoastenoteratospermia idiopática, vuelvo a repetirles, habiendo descartado patología que ya sabemos que alteran, digamos que producen lesión por radicales libres del oxígeno. No se sabe cuál es el más adecuado. Por ejemplo, no se sabe cuál es el más adecuado si yo presento una astenospermia aislada. No se sabe cuál es el más adecuado. Podría llegar a ser la pentoxifilina. No hay ningún estudio que me avale un determinado oligoelemento para determinada patología. Generalmente se habla siempre de un conjunto de drogas o de oligoelementos que habría que utilizar. En el año 2019 hubo la última revisión de Cochrane, hubo anteriormente una del 2011 y una del 2015, en el 2019 sale la última, y no determina, o sea, avala el tratamiento para la mejoría de parámetros espermáticos, ¿sí? Y abre un interrogante o deja, digamos, en un futuro la
probabilidad que tal vez podrían llegar a ser beneficiosos para una mayor tasa de nacidos vivos, pero la verdad es que la evidencia de los trabajos aportados en la literatura, por lo que les expliqué previamente, es muy pobre y no se puede llegar a una conclusión. Lo que sí está claro es que, digamos, son drogas muy seguras y que podríamos llegar a utilizarlas por lo menos para tratar de mejorar parámetros espermáticos y tratando de traspolar esa mejoría de los parámetros espermáticos en una mayor tasa de embarazo. Como siempre es importante marcarles y, digamos, expresar que nosotros hemos tenido también nuestra experiencia en este tipo de patologías y evaluar este tipo de tratamientos. Nosotros quisimos determinar en este trabajo cuál es el impacto sobre el daño en el ADN espermático, evaluando túnel pre y post tratamiento, evaluar la concentración, la movilidad y la morfología antes y después del tratamiento y, digamos, evaluarlos a corto tiempo, por lo tanto no hablamos nunca de, nuestro objetivo no fue ver la tasa de embarazo ni de nacidos vivos porque la evaluación fue muy corta en el tiempo. Tenían que ser varones obviamente masculinos, mayores de 18 años, que consulten por infertilidad primaria o secundaria. Teníamos que descartarles enfermedades generales, uso de medicación que intervieran en la espermatogénesis y factores que conociéramos como tabaquismo y alcoholismo. Lo examinamos físicamente, fueron descartados aquellos que tenían volumen testicular bajo, tenían que tener LH, FSH, testo dentro de los parámetros normales y evaluamos basalmente por duplicado con un espermograma y luego evaluamos también por duplicado al final del tratamiento. Pudimos ingresar a 12 pacientes infértiles con túnel positivo que cumplieran con todos los criterios de inclusión y exclusión. Fíjense que el túnel pretratamiento tuvo una mediana de 41 y post-tratamiento una mediana de 23 con una P significativa luego de tratamiento. Por lo tanto, la evaluación que nosotros hicimos del daño espermático mejoró con el uso de antioxidantes. Este tipo de pacientes no recibió ninguna otra medicación a lo largo del estudio. El score de Mohs también mejoró, ¿sí? A lo largo del estudio, pero no encontramos diferencias significativas en el resto de los parámetros seminales evaluados. Esto pudo haber sido tal vez por el N de pacientes que era un poco bajo, pero nuestro objetivo sobre todo era evaluar el túnel. Hubo 4 embarazos en los pacientes, uno de ellos con un ICSI, 2 con inseminación intrauterina y uno natural, que fueron mellizos, ¿sí? Todavía lo sigo viendo ese paciente. En la gran mayoría de los pacientes hubo una disminución del túnel post-tratamiento y 2 de 12 pacientes tuvieron un túnel realmente muy bajo post-tratamiento. Bien, por lo tanto volvemos al mismo, son drogas seguras que nos pueden llegar a ayudar con un, digamos, evaluando literatura con una evidencia escasa, digamos, de mediana calidad, por lo explicado previamente. Pero hoy en día tenemos una amplia disponibilidad de antioxidantes orales, tienen un excelente perfil de seguridad y biodisponibilidad. Nunca he tenido ningún evento adverso en pacientes que le he dado este tipo de antioxidantes. Tiene un relativo bajo costo cuando lo comparamos al uso de gonadotrofinas. Las gonadotrofinas, ahora vamos a hablar 2 palabras, son realmente muy caras y difíciles de sostener a lo largo del tiempo. Pero, digamos, hay una tendencia hoy en día que a pacientes, digamos, que presentan infertilidad sin una evaluación completa, hay una tendencia a darles antioxidantes independientemente de la causa que estemos investigando, por esto que le hablamos de aumento de los parámetros espermáticos. O sea que se están utilizando masivamente sin mucha evaluación previa en este tipo de pacientes. Y les recuerdo que podría llegar a ser beneficioso para lograr un embarazo y un nacido vivo en esta pareja infértil. Y lo que queda claro en la última revisión de Cochrane es que no hay mayor evidencia de tasa de abortos espontáneos con el uso de este medicamento. Por lo tanto, es lo de siempre. Primero, no dañar. Estamos seguros que con esto no vamos a dañar. ¿Podría llegar a mejorar? Sí, los parámetros espermáticos. Sí, la tasa de embarazo por técnica de fertilidad. La tasa de nacidos vivos, eso es el punto flaco en todo esto. Bien, terminado ese punto, que es los tratamientos, que vuelvo a repetirles, es el gris, es lo que más nos vamos a encontrar y es lo que más nos va a costar, quiero darles 2 palabras sobre causas muy claras de infertilidad masculina
que tienen un respaldo, un tratamiento médico que lo respalda y que tiene una tasa de éxito realmente muy alta. No queda duda hoy en día que cuando nosotros tenemos un paciente con un hipogonadismo hipogonadotrófico, por una cuestión hipotalámico-hipofisaria, un panhipopituitarismo congénito, que es el síndrome de Kallmann, una deficiencia aislada, que podría ser un hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, una mutación del receptor de GNRH y una aracnoidocelia, o sea, patología donde lamentablemente no tenemos gonadotrofinas y el paciente va a estar no solamente con un déficit de testosterona, sino también con un déficit espermático. Tenemos una herramienta especial y específica que va a ayudarlo mucho a este paciente. Y se abre ahí una puertita, por eso no lo nombré, que es el último caso del hipogonadismo del inicio tardío, que es lo que se decía andropausia previamente, que en realidad es un hipogonadismo funcional. Ese hipogonadismo funcional tiene que ver con, generalmente y en el 90% de las causas, con pacientes con sobrepeso, insulinoresistencia y una glucemia alterada en ayunas y o diabéticos, que tienen este patrón de un déficit parcial de testosterona con un déficit parcial de gonadotrofinas que pueden beneficiarse con el uso de moduladores selectivos del receptor de estrógenos o antiestrógenos, los famosos SERMs, que es tamoxifeno y clomifeno, o con inhibidores de la aromatasa como el tocofeno y el anastrozol. Así que bueno, vamos a charlar también un par de cosas a lo último sobre esto. Pero ahora quiero hablar pura y específicamente sobre el uso de gonadotrofinas. No se puede utilizar gonadotrofinas en pacientes con hipogonadismo hipergonadotrófico, o sea, un déficit de testosterona y de producción de espermatozoides dado por una patología testicular. Hay un daño testicular, no sirve de nada utilizar gonadotrofinas. Se utiliza frente a un déficit de gonadotrofinas. Puede ser aislado o puede ser de ambas gonadotrofinas. Se utiliza HCG, que tiene una función símil LH, ¿sí? Etocorio, Monacor, Pregnil. Se puede usar LH recombinante, se puede usar HMG, que tiene una función FSH símil, o se puede utilizar FSH recombinante. Generalmente, cuando nosotros nos encontramos frente a una patología con un hipogonadismo hipogonadotrófico, tenemos que dividir un poco las aguas entre una cuestión congénita y una cuestión que fue dada, digamos, por ejemplo, durante, digamos, post-pubertad. ¿Por qué hago este cambio? Porque la forma de encarar este tipo de tratamientos, si bien es con gonadotrofinas, es diferente. La espermatogénesis depende, por supuesto, de un eje gonadal indemne, de un testículo indemne, pero también de la presencia de testosterona y sobre todo de las células de Sertoli. Recuerda que la espermatogénesis, digamos, está sustentada sobre la base de la célula de Sertoli, amén de la acción de LH, FSH y testosterona, por supuesto. Si yo tengo, y sabiendo que todo va a depender de esta presencia y una buena vitalidad de la célula de Sertoli, y yo tengo un hipogonadismo congénito, eso quiere decir que esa célula de Sertoli nunca fue estimulada, o sea, mi base de sustentación nunca fue estimulada para sostener una espermatogénesis a futuro. Partiendo de esa base y resumiendo mucho, en este tipo de pacientes lo que primero tenemos que pensar es en estimular esta célula de Sertoli. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es un priming, un imprinting con FSH, para luego, sí, a posterior, comenzar con LH o HCG. Cuando digo FSH es FSH recombinante HMG, cuando digo LH es LH recombinante HCG. Pero la fisiopatología es pensar primero en, digamos, en tener vitalidad de mi tejido, de la célula de Sertoli. ¿Cómo lo logro? A través del FSH. La célula de Sertoli tiene receptores para FSH. Hago primero una estimulación de las células de Sertoli para luego sí comenzar el proceso de espermatogénesis. Diferente es en la patología postpuberal, donde esta célula de Sertoli ya fue estimulada, ya fue vitalizada, y por X motivo tuvimos un déficit de gonadotrofinas postpuberales. En este caso, sí, lo que se sugiere es comenzar primero con HCG o LH para lograr un buen tenor de testosterona intratesticular. Recuerden que la testosterona intratesticular a niveles que digamos que el valor de testosterona intratesticular tiene que alcanzar valores mucho más elevados que los plasmáticos para el inicio de la espermatogénesis, y luego la FSH perpetuaría el proceso espermatogénico. ¿Bien? Entonces, la idea en un hipogonadismo hipogonadotrófico
congénito es primero FSH para estimular las células de Sertoli, luego sigue LH y mantener FSH. En un hipogonadismo hipogonadotrófico postpuberal, la idea es comenzar con LH-HCG para estimular la testosterona, iniciar la espermatogénesis y luego seguir estimulando y perpetuando la espermatogénesis con FSH. ¿Cuáles son las unidades o cuál es la dosis utilizadas? Bueno, generalmente se utilizan de HCG 2.500 unidades, 2 veces por semana, y se utiliza la HMG alrededor de 75 unidades 3 veces por semana. Bien, esto se da en forma intramuscular y generalmente es un proceso, digamos, largo, en el cual al paciente hay que decirle que va a ser un proceso tedioso, largo y que probablemente logre espermatozoides en el eyaculado a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo? No se sabe muy bien, no es inmediato. Hay ciertas guías que dicen que si a los 3 meses no se consigue la presencia de espermatozoides en el eyaculado, luego del uso correcto HCG, HMG, hay que incrementar la dosis de HMG a 150 unidades 3 veces por semana. Esto obviamente es verdad, es así, pero tengan en cuenta que son drogas muy caras para nosotros, en el cual si yo duplico la dosis de HMG, duplico el gasto y de una forma muy elevada. En mi experiencia, yo he tenido experiencia en este tipo de pacientes, he tenido que, digamos, no son muchos los pacientes que nos vamos a encontrar, yo he tenido 4 pacientes, generalmente son pacientes jóvenes, son generalmente pacientes que tienen parejas jóvenes y que logran un embarazo en forma natural. Y generalmente lo pueden lograr entre el año y año y medio de tratamiento. Esa es mi experiencia y también es lo que está descrito en la literatura. Entre un año y año y medio pueden lograr un embarazo natural, que generalmente lo logran con un recuento espermático menor al normal, porque también están casados con mujeres más jóvenes, ¿sí? Pero hoy en día las técnicas de fertilidad cambian todo. Yo no puedo, tal vez no espero lograr un recuento espermático lo suficientemente elevado para lograr un embarazo natural, sino que una vez que yo logro la presencia de espermatogénesis y la presencia de espermatozoides en el eyaculado, puedo decir a este paciente que criopreserve y eventualmente luego hacer una técnica de fertilidad. Bien, entonces los tiempos tal vez se acortan para después proponer una técnica de fertilidad. Esas son digamos, lo que le tenemos que explicar a este tipo de pacientes y tratar de acomodar nuestros tratamientos a las posibilidades del paciente. Pero tenemos que explicarle que son tratamientos largos, costosos y tediosos, que generalmente andan muy bien, ¿sí? Salvo que este paciente tenga 2 antecedentes previos. Uno, sobre todo, es la criptorquía. Si el paciente con este hipogonadismo, sobre todo los congénitos, ha tenido una criptorquía, o sea, el testículo tuvieron que corregir con una arquidopexia, digamos, no estuvo en el escroto en el momento que corresponde, la verdad es que yo sugeriría que no le propongamos el uso de gonadotrofinas porque realmente va a ser muy difícil la posibilidad que pueda lograr una espermatogénesis, ya que el testículo fue un testículo que no estuvo en el lugar que correspondía, en el momento que correspondía, y la espermatogénesis seguramente va a estar muy, muy alterada independientemente del tratamiento que le propongamos. Y aquellos pacientes que tienen volumen testicular extremadamente bajo al inicio de los tratamientos, no quiere decir que van a fracasar, pero vamos a tener que estar más tiempo estimulando a este tipo de tratamientos. O sea que esas banderas rojas son las que tenemos que tener en cuenta, sobre todo la criptorquía. Antecedentes de criptorquía, realmente es como que el paciente ya tendríamos que explicarle que sería mejor un donante de semen. Pero este tipo de pacientes generalmente el pronóstico reproductivo es muy bueno, salvo la presencia de criptorquía. También se puede utilizar una bomba, ¿sí? Con GnRH. Acá en Argentina no hay. En los trabajos no habla de un mejor impacto, ni mayor tasa de embarazo, ni menor tiempo de espera para un embarazo con el uso de bombas versus el uso de gonadotrofinas en forma intramuscular. Obviamente que puede llegar a ser más cómodo, no tengo experiencia en el uso de este tipo de bombas, pero existen, ¿sí? Y generalmente se utilizan de 5 a 25 nanogramos kilo en bolo, con una pulsatilidad cada 2 horas. Les recuerdo también que todo el sistema endocrino funciona a través de una pulsatilidad. Si yo doy un tratamiento crónico con GnRH, como los pacientes que se utilizan como análogos de GnRH para el cáncer de próstata, lo que producen es un hipogonadismo muy profundo. En cambio, si yo doy esta misma droga en forma pulsátil, lo que logro es una acción sobre la hipófisis por la secreción de LH y FSH. Obviamente que la bomba se coloca por vía subcutánea.
y tenemos que tener en cuenta y descartar que este paciente, que por ejemplo lo tratamos por un hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, en el cual no sabemos cuál es la causa de ese hipogonadismo idiopático, tengan en cuenta que el 40% de estos idiopáticos se deben a una mutación del receptor de GNRH en la hipófisis. Por lo tanto, si nosotros le vamos a dar a estos pacientes que no tenemos el diagnóstico, decimos que son idiopáticos, le vamos a dar una bomba de GNRH, asegurémonos por lo menos que no tengan una mutación del receptor de GNRH, que vuelvo a repetirles, se encuentra en el 40% de estos pacientes con un hipogonadismo idiopático. Y nos queda, por último, ya ir finalizando, y no vamos a hacerlo mucho más largo, el uso de los moduladores selectivos del receptor de estrógenos y de los inhibidores de la aromatasa. Les recuerdo que el estradiol, la testosterona se convierte en estradiol a nivel periférico, y el estradiol es el que ejerce el efecto negativo sobre la secreción sobre todo de LH, ya que la FSH está inhibida por la inhibina, pero sobre todo a nivel de GNRH y LH. Entonces, si yo doy un medicamento que inhibe la acción del estrógeno, bien, lo que voy a lograr es un aumento de LH y de testosterona con el consiguiente impacto sobre el testículo y la posible aumento de producción espermática. Este es el grupo de pacientes que les dije previamente que pueden estar muy beneficiados, que tienen un hipogonadismo funcional y que buscan fertilidad. ¿Sí? Si tiene un paciente que viene por una cuestión, digamos, consulta por disminución del deseo sexual, pero a su vez busca fertilidad, yo no le puedo dar testosterona porque la testosterona exógena inhibe la espermatogénesis. O le doy el uso de gonotrofinas, que es muy caro, o en este tipo de pacientes, si bien hay trabajos que avalan, todavía se utiliza medio off-label, el uso de este tipo de drogas que van a mejorar el LH, FSH, van a aumentar el ratio entre testo y estradiol a favor del aumento de testosterona y van a producir un impacto sobre la producción espermática. Pero por supuesto no hay ningún trabajo randomizado, controlado, prospectivo, doble ciego, que evalúe qué tipo de droga, cuánto tiempo de drogas, cuál es la mejor droga y por cuánto tiempo. Bien, pero generalmente en este grupo puntual de pacientes podría llegar a utilizarse este medicamento que sabemos que va a mejorar la calidad el recuento espermático, pero no vamos a poder decirle nunca si va a aumentar la posibilidad de tener un nacido vivo, pero sí va a mejorar probablemente el recuento espermático, obviamente descartando varicocele, infección y todo lo que ya sabemos. Bien, generalmente se pueden utilizar el tamoxifeno en una dosis de 10 a 20 miligramos por día, el clomifeno en una dosis de 25 a 50 miligramos por día, o el uso de inhibidores de la aromatasa, que es sobre todo el anastrozol, que se utiliza 1 miligramo por día. Bien. ¿Y cuánto es el tiempo que deberían tratarlo? Y bueno, generalmente lo mismo que lo que dije anteriormente, por lo menos tener 1 a 2 ciclos espermáticos para evaluar la mejoría en el impacto de la calidad espermática. Espero que hayan entendido, espero no haberlos aburrido y que tengan mucha suerte.